emitiremos Horizonte, su programa cristiano, conducido por Abel Campos. Horizonte, en el aire. Hola amigos, nuevamente juntos en Horizonte, su programa cristiano. Aquí estamos en la radio y en dúplex con varias emisoras cercanas a nuestra localidad y por supuesto agradecidos con toda la audiencia que nos alienta, nos da buenas opiniones de nuestro programa y por supuesto que nosotros creemos que la palabra del Señor está llegando a la gente y está bendiciendo a los oyentes. Les quiero recordar que Horizonte, su programa cristiano, se puede escuchar también en nuestra página web en www.abelcamposministry.org y también en los próximos días estaremos subiendo todas las grabaciones anteriores para que ustedes puedan disfrutar de nuestra programación y escuchar la palabra del Señor y las enseñanzas que estamos dando constantemente aquí en la radio. Así que un saludo para todos los que nos escuchan desde Argentina y de otros lugares del mundo. Hoy vamos a hablar de cosas, por supuesto, muy bonitas, muy interesantes, las manifestaciones sobrenaturales de Dios, las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo y cuán necesario es tener revelación de Dios constante en la vida para poder desarrollar nuestro propósito, para llevar a cabo nuestra meta, para concretar propósitos tan diferentes que tenemos todos en la vida y para alcanzar nuestras metas. Es muy importante contar con la revelación de Dios. Usted está escuchando Horizonte, su programa cristiano, con la conducción de Abel Campos. Las manifestaciones sobrenaturales de Dios, o las revelaciones, los sueños proféticos, las visiones, son todas experiencias sobrenaturales que Dios le da a quienes ama y con quienes tiene un propósito determinado, para que caminemos con seguridad y hagamos las cosas con la seguridad de que tenemos una palabra rema, que disponemos de la voluntad de Dios para ejecutar cosas, para realizar tareas y para cumplir, por supuesto, con propósitos divinos. Los propósitos divinos se cumplen en todos y cada uno de nosotros cuando obedecemos su voz, oímos su voz y hacemos lo que Él dice que tenemos que hacer. Hoy vamos a hablar de las manifestaciones sobrenaturales de Dios. Y hay muchísimos casos en la palabra de Dios que podemos tomar como referencia, pero lo importante es que usted y yo hoy entendamos lo que es una revelación, algo que Dios nos muestra de diferentes formas a cada uno. Dios trata con cada uno de diferentes maneras. Y en la palabra del Señor encontramos en el Antiguo Testamento que se aparecía constantemente el ángel del Señor o el ángel de Jehová, se aparecía a muchas personas y le hablaba. De hecho, el ángel de Dios o el ángel de Jehová ejecutaba muchos planes divinos que tenían que ver con el desarrollo de las naciones, con el desarrollo, inclusive intervenía en guerras, con el desarrollo social, económico, político de las naciones de aquel tiempo. Y por supuesto que como no estaba Jesús encarnado y no estaba revelado todavía el Señor en aquellos años, vamos a ver qué dice la Escritura al respecto y cuán necesaria es la revelación del Espíritu Santo en todos los que aman al Señor, porque necesitamos caminar en su voluntad y Dios tiene formas
Dios tiene maneras de hacernos ver y entender su perfecta voluntad. Cuando habla del ángel del Señor en el Antiguo Testamento, la palabra específicamente ángel del Señor no es proporcionada específicamente en la Biblia. Sin embargo, hay muchas claves importantes para su identidad, o sea, hablamos de la identidad precisa del ángel del Señor. Hay referencias en el Antiguo y en el Nuevo Testamento sobre ángeles del Señor. Un ángel, el ángel del Señor. Fíjense que el libro de Apocalipsis es un libro de una revelación muy profunda, donde se le presentó un ángel, y habló Jesús directamente con Juan. Entonces, parece que cuando se usa el artículo definido él, es para especificar un ser único, separado de los otros ángeles. El ángel del Señor habla como Dios, se identifica a sí mismo como Dios y ejerce las responsabilidades de Dios. Así lo vemos en Génesis, en muchos capítulos, en Éxodo, en Jueces, en Segunda de Samuel y en el libro de Zacarías, que este libro es precioso, es muy bonito. En muchas de estas apariciones, aquellos que vieron el ángel del Señor temieron por sus vidas porque ellos habían visto al Señor o a Dios. Por lo tanto, está claro que al menos en algunas ocasiones el ángel del Señor es una teofonía, o sea, una aparición de Dios en forma física. Las apariciones del ángel del Señor cesaron después de la encarnación de Cristo, aunque en el Nuevo Testamento tenemos numerosos lugares donde vemos que aparecen los ángeles, pero no el ángel del Señor. Y no es mencionado ya en el Nuevo Testamento. Entonces es posible que las apariciones del ángel del Señor, no es posible, es lo que todos creemos, que fueran manifestaciones de Cristo antes de su encarnación. O sea, Jesús estuvo siempre. Recuerden que Él mismo declaró que es antes, que existe antes que Abraham fuese, en San Juan capítulo 8, versículo 58. Así que resulta correcto de que Él estuviera activo y se manifestara en el mundo antes de encarnarse en el vientre de la Virgen María. Cualquiera que sea el caso, ya sea que el ángel del Señor fuera una aparición preencarnada de Jesucristo, esto se llama cristofanía, o una aparición de Dios, el Padre, esto se llama teofanía. Es muy probable que la frase el ángel del Señor identifique a una aparición física de Dios. Y esto es tremendo porque está escrito en la Biblia, no podemos eludirlo, ni podemos dejar de estudiarlo ni leerlo. O sea, Dios se aparecía en forma física a las personas, en forma espiritual, pero también en forma física. Tenemos muchos ejemplos de apariciones. En Génesis capítulo 22, Abraham, a Jacob se le apareció el ángel de Jehová, Génesis 32, a Moisés en la zarza ardiendo, Éxodo 3, a Balaam, el profeta desobediente, el profeta rebelde, en Números 22, recuerden que se le apareció un ángel de Dios con una espada envainada. Josué, en Josué capítulo 5, en Jueces a Gedeón capítulo 6, a Manoa y su señora en Jueces capítulo 13, a David en 2 de Samuel 24 y a Elías en 1 de Reyes 19. Bueno, tenemos mucho de la Biblia para compartir, pero lo importante es esto. Estoy caminando en la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Cuando leemos la Escritura, cuando hacemos su voluntad, cuando hacemos caso de su palabra. Pero también en muchos casos Dios habla a las personas hoy a través del Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo nos entrega sus dones para que no caminemos a ciegas, ¿sí? Don de sabiduría, don de ciencia, discernimiento de espíritus, don de lenguas, don de ciencia, conocimiento de Dios. Y en reiteradas ocasiones vemos como en la Escritura Dios reveló cosas profundas. Hoy me voy a basar en primer lugar a dos acontecimientos muy preciosos, muy bonitos. La aparición del ángel de Jehová a Abraham y a Gedeón. Dos tremendas lecturas que nos van a bendecir muchísimo. Vamos con la primera en Génesis capítulo 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Encinar es una serie de árboles, un grupo de árboles.
estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos Abraham y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. También tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. O sea, acá hay una manifestación tremenda, impactante, porque indudablemente que no eran personas comunes las que vinieron a Abraham. Y además todo esto que leemos en apenas unos pocos segundos, no es que sucedió esto en un rato. Imagínense preparar comida para 3 personas, y uno puede tardarse 2 y 3 horas. Y esto es algo muy, muy fuerte que dice la palabra, porque aquí vino el ángel de Dios a hablar directamente con Abraham, y le pregunta además: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él le responde: está en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Y se rió Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová, fíjese que aquí entra la palabra a decir que Dios le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Y Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuve miedo. Y dijo Jehová: no es así, sino que te has reído. Escuche bien. Y los varones, los 3 varones, seres espirituales, ¿sí?, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y a continuación dice que Dios le habló y le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. De manera que Dios se apareció con una manifestación impresionante, tremenda, a Abraham, y no es la única en la Biblia. No es la única vez que Dios se aparece y Dios se muestra a Abraham de esta forma, con personas físicas. Fíjense que estos 3 varones, cuando fueron a Sodoma, tenían el poder de Dios y no eran personas normales. Entonces, las manifestaciones son sobrenaturales, son tremendas. Y por este motivo, en el Nuevo Testamento, Jesús nos confirma que esas manifestaciones sobrenaturales serían sobre todos los que creen en su nombre, porque en su nombre Jesús nos dio poder contra las potestades del mal, nos dio poder para orar por las enfermedades, y las cosas sobrenaturales sucedieron en el tiempo de Jesús y siguen sucediendo ahora. Entonces, Dios es el mismo, siempre ha actuado de una forma sobrenatural, mostrándose al hombre, mostrándose a las familias y sobre todo a las personas que lo aman, para certificar el camino que debemos seguir. En mi caso, yo he sido visitado desde
desde el tiempo en que comencé a buscar a Dios. He sido visitado sobrenaturalmente por el Señor en reiteradísimas ocasiones. Y son revelaciones que marcan la vida. Son revelaciones y son confirmaciones del trayecto a seguir. Y sobre todas las cosas, es como que Dios nos está diciendo a través de esas revelaciones: yo estoy a través del tiempo, estoy a través de las circunstancias, estoy más allá de lo terrenal y estoy mostrando a una persona o a muchas o a miles o a toda una nación el camino que van a seguir, el camino por el cual deben transitar y cómo sucederán las cosas. Entonces la revelación del Espíritu Santo es muy importante en nuestra vida. Por eso siempre insisto que tenemos que tener una comunión diaria con Dios. Es imposible vivir una vida revelada, mostrada, en concordancia con Dios, si no hay una comunión personal con Él. La comunión personal es diaria. Entonces, si incentivamos la búsqueda, si incentivamos la oración, el ayuno, el estudio profundo de las Escrituras y la obediencia en todas las cosas que tenemos que hacer, siempre Dios se muestra a su pueblo. Aquellas personas que dicen: no, Dios nunca me muestra nada, no tengo una visión, no tengo un sueño, Dios no me dice nada. No es así, es porque no han descubierto todavía, es porque seguramente están tan absorbidos por actividades y por cosas y su vida, su mente no está enfocada en la palabra del Señor, porque Dios siempre se mostró y se va a seguir mostrando y va a seguir revelando a su pueblo. Entonces, yo siempre recomiendo a las personas que no son capaces de orar tiempos prolongados diariamente, que comiencen por 15 minutos. Sencillamente 15 minutos hablando con Dios todos los días y leyendo la Escritura, siempre leyendo un pasaje de la Escritura, un par de capítulos, estudiando también profundamente la Escritura aquel que se siente llamado. Cuando tenemos en realidad hambre de Dios, el hambre de Dios no se termina nunca. El hambre de Dios nos mueve a orar diariamente, a hacer un compromiso diario de comunión personal con Dios, porque allí comienza todo. Cuando vemos a todos estos hombres bíblicos, ellos tuvieron comunión personal con Dios, entonces no fue difícil para Dios hablarles, porque había un contacto diario, había una adoración constante y un diálogo constante. En el caso de Abraham, que Abraham siempre le creyó a Dios. Entonces vemos una manifestación tremenda, la aparición de 3 personajes, 3 ángeles, y el diálogo de Dios, Jehová Dios, con Abraham, para confirmarle que iba a tener descendencia y que de él iba a nacer una nación grande y gigante. Nosotros somos descendientes de Abraham y a través de Cristo hemos adquirido las promesas que Dios el Padre le hizo a Abraham, superadas por supuesto por las promesas y la herencia que Cristo nos deja a nosotros. Entonces siempre es necesario incentivar la comunión con Dios, porque si no buscamos a Dios, nunca vamos a poder encontrar respuestas sobrenaturales. Otro caso muy bonito, muy lindo de los tantos que hay en la Escritura, es el caso de Gedeón. Esta parte de la Escritura a mí me encanta. Gedeón, en Jueces capítulo 6, realmente fue algo impresionante lo que pasó. Vamos a leer la Escritura. Dice: vino el ángel de Jehová, versículo 11, y se sentó debajo de la encina, debajo de un árbol, un tipo de árbol, que allí es muy popular, muy visto este árbol, que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo del lagar para esconderlo de los madianitas. En aquel tiempo, les voy a explicar, Israel había desobedecido mucho a Dios, entonces los países fronterizos venían con sus ejércitos en la época de la cosecha, se llevaban las cosechas, los trigos, el ganado, la comida, y dejaban en la miseria a Israel. Y Dios escogió un hombre para sacar de esta situación a Israel. Un hombre que era de una familia muy sencilla, la más pequeña de toda la región, y para colmo no eligió al mayor de los hijos, sino que eligió a un muchacho llamado Gedeón. Y este estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas.
trillando, vamos a decir. Y el ángel de Jehová, fíjense, versículo 12, se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. O sea, si usted ha tenido experiencias sobrenaturales de apariciones de Dios, ¿sí?, usted entenderá lo que estoy hablando. O sea, el ángel de Jehová se le apareció, no es que tuvo una conversación como en las películas, así tan rapidito, tan liviano. No, fue una manifestación divina, donde la misma presencia de Dios se manifiesta a través del ángel de Jehová. Como decíamos anteriormente, que las apariciones del ángel de Jehová son las apariciones de Cristo antes de que se encarnara, antes de que se hiciera hombre. O sea, hubieron muchas apariciones de ángeles y en el Nuevo Testamento también, pero cuando habla de ángel de Jehová, está hablando del ángel del Señor, o sea, está hablando de Cristo. Entonces, una manifestación tan tremenda, si usted ha tenido experiencias de este tipo, muchas personas cuando ayunan pronunciado, cuando ayunan largo, tienen experiencias así, y si escuchamos testimonios de millones de creyentes, las expresiones de Dios tan fuertes que han recibido, lo podemos entender fácilmente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová, o sea, aquí hay un encuentro con el ángel de Jehová, que se manifiesta como Dios, ¿no?, que se manifiesta como el mismo Padre a través del ángel de Jehová. Y le dijo, ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Como diciéndole, yo soy el que te envío. Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre. Fíjense lo primero que vio Gedeón, su condición normal, digamos, o real. La familia de él era pobre, en Manasés. Y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, ni siquiera escogió al primogénito. Escogió a alguien que simplemente tenía un corazón. Y si me preguntan, no hay más referencia de lo que era Gedeón. Simplemente yo entiendo de que en Gedeón había un clamor, había una aflicción muy grande por su pueblo. Y Dios escogió a alguien que iba a ser capaz de llevar a cabo el plan que él tenía. Entonces, escogió al menor de una familia pobre. Y esto significa de que no debemos mirar nuestras limitaciones naturales, o los talentos naturales, sean pocos o sean muchos, o la sabiduría o el conocimiento que tenemos, porque el Espíritu de Dios, cuando capacita a una persona, la capacita con la unción de Dios, con la ciencia de Dios, con el conocimiento de Dios, con la revelación de Dios, para que Él sea un transmisor, sea un anunciante de las cosas divinas. Y créanme que para ser un predicador hay que tener mucha comunión con Dios, y para ver manifestaciones sobrenaturales y sanidades y milagros, realmente yo entiendo que hay que tener una comunión muy profunda con Dios y saber escuchar y atender al Espíritu Santo. Luego vamos a ver por qué se aparecía el ángel y por qué ahora nos habla el Espíritu Santo, y si realmente ahora se aparecen ángeles o no, porque en el Nuevo Testamento vemos apariciones de ángeles. Entonces, Dios le confirma, aquí dice en el verso 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y Gedeón le responde, te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. O sea, que esto no vaya a ser que, prácticamente está diciendo Gedeón, que esto sea una ilusión mía, que sea algo mío. Dios le iba a confirmar de una forma tremenda, de que sí que está hablando con el ángel del Señor. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Allí en los árboles. Y entrando Gedeón preparó un cabrito, esto es un chivo, aquí en la provincia de Neuquén nosotros entendemos lo que es un chivo. Y si usted interpreta la palabra del Señor, sabrá que esto no fue un encuentro de unos pocos segundos ni minutos, esto fue un encuentro de muchas horas, porque preparar carne y preparar pan, eso lleva bastante tiempo.
y preparó panes sin levaduras de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina, debajo de aquel árbol. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura. O sea, no habla de que trajo carne cocida, pero podemos entender de que si tuvo que preparar un cabrito, primero hay que matarlo, ¿sí? Hay que faenarlo, hay que carnearlo, como decimos aquí en Neuquén, y luego hay que llevarlo. O sea, es un encuentro de mucho tiempo, no es un encuentro de pocos segundos. Yo quiero decirle que las personas que no están dispuestas a pasar mucho tiempo con Dios es porque Dios necesita que le brindemos tiempo. Y si usted no está dispuesto o dispuesta a brindarle tiempo a Dios, le va a costar entrar en ese ambiente. Porque Dios demanda algo de nosotros, tiempo, que pasemos tiempo, le repito, pasar tiempo con el Señor. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, una roca, y vierte el caldo. O sea, trajo un caldo, y él lo hizo así. Y él extendiendo el ángel de Jehová el báculo, un bastón encurvado en una punta, que tenía en su mano, pero el báculo es de madera, de un árbol, pero el báculo del ángel de Jehová no era el bastón normal que usamos nosotros, eso se entiende. El ángel de Jehová, extendiendo el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego, escúcheme, de la roca subió fuego, literalmente. Esto no es una visión, esto es algo real. Usted dirá, es una visión, no es una visión, esto es algo real. Salió fuego de la roca, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Dios desapareció de su vista. O sea, vemos aquí cómo las manifestaciones sobrenaturales de Dios influenciaron en las cosas palpables, físicas y naturales de la tierra, porque salió fuego y consumió la carne, consumió el pan, consumió el caldo. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Dios de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. O sea, un encuentro espiritual muy fuerte. Y Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Dios y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieresitas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del ganado de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal, un ídolo que tu padre tiene. O sea, el padre adoraba a Baal, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, de este grupo de rocas, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Una victoria tremenda. Pero yo me refiero a la manifestación gloriosa en las cosas sobrenaturales, en las cosas naturales, las rocas, la carne, el pan, debajo de un árbol, y un hombre temeroso de Dios que vio cara a cara al ángel de Jehová. Entonces, entendemos de que necesitamos la revelación de Dios. Fíjense que 1 Corintios 14:6 dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? No está diciendo que no hay que hablar en lenguas, como muchos entienden. No está diciendo que hay que impedir que el pueblo de Dios hable en lenguas, porque el don de lenguas es un don del Espíritu Santo, una manifestación sobrenatural para intercesión en oración en lenguas angelicales. Satanás no entiende esta lengua. Cuando hablamos en lenguas, Satanás no puede entender este idioma porque es un idioma privado entre su pueblo y Dios. Pero debemos hablarlo con revelación, aquí estamos, con ciencia, conocimiento, ciencia, con profecía o con doctrina. Vemos también como Pablo recibió una revelación fuerte, se le apareció Jesús. Podemos entender de que es una aparición prácticamente igual a la que tuvo Abraham, la que tuvo Gedeón y la que tuvieron muchos personajes bíblicos en el tiempo antiguo antes de que Jesucristo se hiciera hombre. Y
a Pablo le tocó predicarle a reyes y estaba frente al rey Agripa contándole cómo Jesús se había aparecido. Y él venía con cartas y órdenes de apresar a cristianos y atormentarlos y encarcelarlos. Y se le apareció Cristo y se le terminó toda la bravura a aquel Saulo. Entonces fíjense que en Hechos 26, 19 dice, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Por qué? Porque cuando estuvo Cristo en persona espiritual con Pablo recibió instrucciones de lo que tenía que hacer. Entonces a los 3 días recobró su vista porque había quedado ciego y fue instruido por el Espíritu Santo en lo que tenía que hacer, predicar en muchas naciones y levantar la palabra del Señor en el resto de las naciones, sobre todo fuera de Israel. Entonces, vemos cómo las revelaciones son constantes en la palabra. Y cuando vemos la situación actual de muchas personas que no entienden por qué están enfermos, por qué están pasando por pobrezas, cuando vemos muchos ministerios que pareciera que lo que están haciendo no tiene resultados, necesitamos la revelación de Dios. Cuando estamos pasando por etapas de profundas pruebas, de profundos conflictos, cuando hay enfermedades en los familiares, cuando necesitamos una respuesta de vida o muerte del Señor, allí es importante saber que Dios siempre va a revelar, Dios siempre va a mostrar, el Espíritu Santo siempre va a hablar. El Espíritu de Dios que fue enviado por el Padre, por el Padre y por el Hijo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, está con nosotros, fue enviado. Y cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, tenemos una revelación constante, porque esto fue obra del Espíritu Santo, lo que se manifestó en el Antiguo Testamento, la aparición del mismo ángel de Jehová y todas estas manifestaciones gloriosas que Dios daba a determinados personajes del antiguo mundo. Pero hoy el Espíritu Santo está para todos y cada uno de los integrantes del cuerpo de Cristo. Entonces la revelación de Dios, las visiones de Dios, la ciencia de Dios, el conocimiento, el discernimiento de espíritus, la profecía, es algo que está en el corazón de Dios y es mostrado a través del Espíritu Santo a todos nosotros. Entonces debemos entender de que siempre, queridos amigos, de que hay situaciones difíciles, debemos buscar la palabra del Señor. La gente dice, necesito encontrar la palabra de Dios. Esta palabra de Dios puede venir de muchas formas. Manifestaciones sobrenaturales como las que tuvieron Abraham, como las que tuvieron Gedeón, hoy también las encontramos alrededor del mundo. Manifestaciones sobrenaturales como las que tuvo Pablo, que se encontró con Jesús, hoy son reales. Revelaciones y respuesta de Dios a su pueblo son reales. El Espíritu Santo nos capacita, porque si no sería imposible. Yo le pregunto a usted, ¿cómo es posible llevar a cabo un ministerio exitoso, un servicio exitoso, moviendo como mueven esos hombres miles de personas, llegando a través de los distintos canales de televisión a todo el mundo, de la radio, de las obras sociales que hace la iglesia, el aporte para gente pobre, la ayuda a gente pobre, la ayuda concreta? Entonces, ¿cómo podríamos llevar a cabo un ministerio si no es con la revelación de Dios? ¿Y cómo podríamos, como padres de familia, como sacerdotes del hogar, guiar a nuestros hijos, trabajar, prosperar, avanzar, si no tenemos una revelación de Dios cada vez que nos enfrentamos en la vida? Yo he sido, instruido por Dios, constantemente tengo revelaciones del Espíritu Santo que marcan épocas, etapas desde el día de mi conversión. No soy predicador porque se me ocurrió, soy predicador porque a través de mucha búsqueda, a través de mucha oración, de mucho clamor, tuve apariciones de Dios que me indicaron el camino a seguir y cuál sería mi tarea específica en este caso. Y así, hasta el día de hoy, después de más de 35 años predicando el Evangelio, siempre debemos buscar, yo creo, firmemente la revelación del Señor. Y esto no se logra con
inactividad. No se logra si no tenemos el deseo profundo de estar tiempo con Dios. El tiempo es muy valioso y es lo que más le cuesta hoy al hombre debido a las enormes actividades, debido al ritmo de vida que se lleva, que tiene que trabajar la mujer, tiene que trabajar el esposo, la esposa, tienen que trabajar los hijos para llegar a fin de mes. Entonces, muchas personas, muchos inclusive cristianos, se niegan a estar ese tiempo o no lo separan. Es muy fácil separar tiempo para estar con Dios y para empezar a tener una comunión verdadera. La comunión de los santos de Dios, de los hijos de Dios, es justamente para aquellos que le aman, aquellos que desean encontrarse con Él, aquellos que necesitan inclusive una respuesta, gente que necesita respuestas. Cuando inclusive vemos personas que necesitan de nuestra ayuda, no podemos dejar de pedir una respuesta a Dios. Cuando nos piden oración por enfermedades terminales y por supuesto que nos vamos a preguntar ¿y por qué está enfermo? ¿Qué le pasó? ¿Cuál es su problema? ¿En qué puedo ayudar para provocar una liberación en su alma, en su vida, en su mente, para que el Espíritu de Dios entre con poder en su cuerpo y lo sane? Entonces necesitamos indudablemente la revelación de Dios. Me gusta mucho la parte de Gedeón porque es algo tremendo, o sea, que no está hablando de una visión, esto no es una visión, esto es algo real que sucedió. Vino el ángel de Jehová, que identifica a Jesús, y se sentó debajo de un árbol, y estaba allí Gedeón, estaba separando el trigo para esconderlo, porque la causa de la desobediencia era mucha. El pueblo de Israel había entrado en hambruna, en hambre, en desesperación. Hay pasajes de la Biblia donde dicen que inclusive llegaron a esconderse en cuevas porque habían desobedecido a Dios. Sin embargo, Dios en su amor se presentó muchas veces a hombres que se consideraban incapaces, a hombres sin virtud alguna, como en el caso de Gedeón, que era el menor de la familia y de la familia más pobre en Manasés. Entonces, derrotó luego él a los madianitas, pero lo importante, lo maravilloso de esto es que él estuvo hablando con el ángel de Jehová. ¿Y qué sucedió? Que cuando presentó su ofrenda, en el versículo 20 y también en el 21, que le dijo el ángel de Dios, toma la carne, los panes sin levadura, colócalo sobre esta roca y vierte el caldo allí. Y extendió su báculo el ángel y que tenía en su mano, y tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, consumió toda la ofrenda. O sea, Gedeón halló gracia ante Dios, y esa ofrenda lo agradó. Muchas veces esas oraciones que hacemos de mucho amor con Dios, de mucha comunión con Dios, oraciones sencillas, desde lo más profundo de nuestro corazón, agradan a Dios, y Dios no deja de dar respuesta. Dios no deja de mostrarnos, Dios no deja de instruirnos, tampoco deja Dios de revelarnos con su Espíritu Santo. Entonces, necesitamos la comunión con Dios porque necesitamos conocer cada vez más al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios siempre muestra, siempre revela. Es imposible que Dios no muestre cosas, ¿sí? Es imposible. Porque somos sus hijos, tenemos la mente de Cristo. Al tener la mente de Cristo, podemos entender lo que Dios está diciendo. Pero, claro, las actividades, el afán del siglo, el amor a las riquezas, la falta de interés de buscar a Dios, de estar con Dios, no le permite ver a la gente o no le permite escuchar la voz de Dios. Y yo estoy seguro que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios va hablando a nuestro espíritu, pero cuando nos apartamos con Dios, cuando decidimos mantener una comunión diaria y constante con el Señor, podemos entender lo que Dios nos está diciendo, podemos entender la Biblia, leerla y leerla con revelación de Dios, no solo para, entender un texto, sino una palabra que se hace viva, que se hace carne en nosotros. Estamos leyendo una escritura que es parte de nuestra vida, que creemos que nos puede suceder a nosotros, que creemos que Dios también puede manifestarse
a nuestra vida de forma sobrenatural. Y cuando comenzamos a vivir en el camino sobrenatural, es allí cuando nuestra predicación comienza a ser efectiva, poderosa en el corazón de las personas. Los enfermos son sanados, los demonios son expulsados, las personas comienzan a salir de su debilidad, comienzan a salir de su pobreza, de su quietud, comienzan a salir de la dureza de su corazón y comienzan a romperse las ataduras y las fortalezas mentales que atan a muchas personas que no entienden de que hay que servir a Dios y hay que glorificar a Dios constantemente. Entonces necesitamos indudablemente la revelación del Señor para caminar en la voluntad de Dios. La revelación de Dios es posible si usted la pide, si usted la busca, la puede recibir ahora. Yo creo firmemente que usted hoy puede ser visitado por el Señor para encontrar una respuesta a su corazón, algo que está pidiendo y no entiende cómo va a venir la respuesta, no sabe cómo actuar, cómo desenvolverse. Pero la revelación de Dios le va a dar la clave precisa para entender de qué manera usted va a encontrar salida, respuesta, no solo para los problemas, sino también para ejercer la palabra de Dios, ejercer el Evangelio. Buscar a Dios no significa solamente buscar para que Él me solucione mis cosas, es para que el reino de Dios se establezca en mi vida a través de todo lo que yo hago las 24 horas del día, donde ande, en cualquier lugar, la actividad que yo desempeñe, tengo que preocuparme de que el reino de Dios se establezca allí, y se establece allí cuando, sobre todas las cosas, predico la palabra del Señor a los pecadores, al mundo, y suelto la bendición de Dios hacia otros. Para finalizar, yo quiero invitarle a usted a que proyecte su vida, a que proponga, que disponga, que tomen una profunda decisión de conocer a Dios. Muchas personas no lo conocen, se han convertido, van a la iglesia, oran, leen la Biblia un rato, pero no conocen la voz de Dios, no han tenido un encuentro profundo y diario, y Dios no puede manifestarse a estas personas porque han roto lo más importante. Gedeón era un hombre que clamaba, por eso se le apareció el ángel de Jehová. Era un muchacho que él tenía mucha preocupación y hablaba con Dios y le preguntaba a Dios. Abraham siempre tuvo contacto con Dios. Pablo equivocadamente lo tuvo mucho tiempo hasta que se le apareció Cristo, a quien él perseguía. Y no debemos ser como Pablo, que aún creyendo en Dios estamos persiguiendo a Cristo. Amigo, le deseo que Dios le bendiga. Recuerde que estos programas que cada sábado difundimos a través de esta emisora, usted lo podrá volver a escuchar en nuestra página web abelcamposministry.org. Deseo que Dios le bendiga y nos encontramos el próximo. Estuvo con ustedes Abel Campos presentando el programa Horizonte. Los esperamos en sintonía nuevamente para compartir el programa de la gente.